Hay muchos movimientos restauracionistas. Dicen por ahí, están más cebando mis dientes que mis parientes. Claro, que coman mis dientes y que se mueran mis parientes, ¿no? Estaba hablando en estos videos de los movimientos restauracionistas, porque ciertamente el profeta Malaquías dijo: he aquí yo envío a Elías el profeta antes que venga el día grande y terrible del Señor. Y Jesucristo dijo: a la verdad Elías vendrá y restaurará todas las cosas. Es el último profeta, hermanos y amigos. El Elías que había de venir está proyectado en las Escrituras como el último profeta antes del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque así dice: he aquí yo envío a Elías el profeta antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Y Jesucristo dijo: Dios te bendiga, Betty, qué bueno que todo está bien. José Más, bienvenidos aquí a la emisión en vivo. Jesucristo, cuando Él venga, restaurará todas las cosas. Y cuando dice todas, es todas. También el apóstol Pedro dijo: es necesario que el cielo retenga a nuestro Señor Jesucristo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. De manera que Malaquías, Jesucristo y Pedro dicen lo mismo. ¿Qué es lo que sigue después de este profeta? El advenimiento de Jesucristo. El cielo lo retiene. O sea, no puede venir sino hasta que sean restauradas todas las cosas. Y todas las cosas son todas las cosas. Claro que ha habido muchos movimientos restauracionistas, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, etcétera, ¿no? Y hay otros modernos también el día de hoy, chiquitos, pero ahí están diciendo que ellos son los restauradores de todas las cosas, ¿no? La realidad es que la Biblia habla de un profeta judío para Israel. Bueno, ese tema lo tocaré yo aparte. Pero ahorita estoy considerando el planteamiento luzmundano de que Aarón Joaquín, el indio Eusebio, era ese Elías restaurador que había de venir. Y por supuesto que hay 2 o 3 puntos que quiero tocar en este video rápidamente, porque según me han dicho la gente de la luz del mundo, yo tengo el don para mostrarles a ellos lo que ellos no ven de su propia doctrina. ¿Cómo es que no puedas ver que te han engañado si en tu propia literatura te han jugado el dedo en la boca? Fíjate, hermano de la luz del mundo, con el debido respeto, en cuanto yo leí la historia oficial del apóstol supuesto de la restauración, me di cuenta que no hay apóstol de la restauración, sino que el restaurador es un profeta, no un apóstol, para empezar. Pero cuando yo leí este libro, me di cuenta que es un armado, es una historia armada y llena de contradicciones, nomás de leerlo, el libro. Dije, caramba, ¿tendrán otros libros estos engañadores? Pero claro que tú, habiendo nacido en la luz del mundo, respetando a tus padres, habiendo crecido ahí, obviamente tienes una fe, un respeto por Aarón, por todo lo que han dicho de Aarón, por Samuel. Estás envuelto en una psicología de masas, definitivamente, y estás, otra fecha sería el 16 de octubre de 1937, cuando se desliga de la ISC, nada más que esa no la reconocieron nunca. Sí, son 3 fechas, realmente esa fecha ahí es cuando empieza la luz del mundo como organización. José Julián Más, te concedo la razón, son 3 fechas, pero esa fecha que estás diciendo tú es cuando él se desliga de la IS. Pero ellos no van a aceptar y nunca reconocieron esa fecha, pero las 2 fechas que yo te voy a presentar ahorita
las han conmemorado, y es lo que quiero demostrarle al público, que claro, la primera fecha del 43 ya no la conmemoran y ya la quitaron de la historia, pero yo se las voy a restregar en la cara en este video con sus mismos libros. Punto número 1. El Elías no es un apóstol restaurador, sino un profeta. Ya te mostré en uno de los videos pasados que por eso le cantaban a Aarón el profeta. Cuando se les muere, lo hacen apóstol. Cambian la doctrina. Pero voy a citar a estos engañadores con su propio video, la restauración, ¿a qué vino Elías? Fíjate lo que dice este D.E. David Mendoza, y la gente muy convencida de lo que les están diciendo ahí, haciendo énfasis en que Aarón, Joaquín Aarón, iba a restaurar todas. Escuche. Entonces, ¿qué iba a hacer Elías, Elías que había de venir? Todas, otra vez la palabra, todas las cosas. ¿Qué voy a restaurar? Cuando esto pase, cuando esto suceda, es que vamos a ver cómo la obra de Dios se manifiesta y se inicia en el año de 1926. Este engañador está diciendo que la restauración de todas las cosas se inicia en el año 1926. Él está citando la última versión de que bendita fecha que diera inicio a la restauración, lo que ya se manejaba en su tiempo, pero antes se manejaba la fecha del 18 de julio de 1943 como la fecha de la restauración de la Iglesia Luz Mundana o de la Iglesia Universal, dicen ellos, ¿no? Ahí empezó la restauración. Se manejó y se conmemoró el 18 de julio de 1943. Pues como la chimotrufia, ¿no? Yo como digo una cosa, digo otra. Imagínate tú al apóstol Pablo diciendo, iba yo por el camino a Damasco cuando de repente me rodeó una luz del cielo y una voz me hizo caer en tierra y me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y escribiera su epístola, ¿no? O ahí en el libro de Hechos. Pero de repente mandara una carta a los Corintios. Figúrense que siempre no era el camino a Damasco. Era camino a Jericó cuando iba y luego iba solito, no iba nadie conmigo, nadie se dio cuenta de la visión y me tumbaron a tierra. Y no se llamaba Ananías, se llamaba Marcos el que me habló. Óigame, tú no puedes estar cambiando lo que te pasó. Si tú dices que Dios te habló, fíjate bien lo que te estoy diciendo. Si tú como apóstol o profeta dices, la voz me habló y me dijo que esta era la fecha de la restauración, que aquí empezaba la iglesia, pues afigúrate tú, chencha, vamos a poner esto en letras de oro y de aquí vámonos para adelante. No, siempre no, se me hace que la fecha era otra. Sí, hay una diferencia de 29 años entre una fecha y otra. Afigúrate tú, chencha, no empezó la restauración de la iglesia Luz Mundana o Universal, porque ellos dicen que son la verdadera iglesia, la única. Siempre no empezó en el 43, sino que empezó desde el 26, afigúrate tú, chencha. Hermanos, y en las dos fechas, el indio Eusebio dice que Dios le dijo eso. Estamos hablando de un mentiroso, estamos hablando de un manipulador, pero yo te lo voy a demostrar con sus propios documentos en este video. Mira. En primer lugar, el Elías iba a restaurar todas las cosas. Voy a citarte las cartas de Samuel Joaquín, el hijo del supuesto restaurador, el Elías, que para los mundanos el Elías que había de venir es Aarón,
Joaquín González, el indio Eusebio, y se supone que el indio Eusebio iba a restaurar todas las cosas. Pero cuando muere el indio Eusebio, en el 64, sube a empujones y a jalones de greñas Sammy al poder. Unos lo reconocieron y otros no. Pero él se pone como el continuador. Mira, como dice aquí, a ver si lo alcanzas a leer. 14 de julio de 1934, Guadalajara, Jalisco. Samuel, hermano vuestro, a quien Dios llamara en estos últimos días, en estos últimos tiempos, escucha, a continuar la restauración iniciada. No. El profeta Malaquías y Jesucristo no dijeron: he aquí yo envío a Elías el profeta para que empiece y luego para que su hijito lindo continúe con la restauración que él va a iniciar. No, señores. Jesucristo dijo: y cuando él viniere, a la verdad Elías vendrá, y cuando él, Elías, viniere, o sea, Aarón Joaquín, restaurará todas las cosas. Pero el indio Eusebio muere y no le alcanzó el tiempo, no le alcanzó el cerebro, no le alcanzó el ministerio, sino que su hijito lindo, Samuel, hermano vuestro, a quien Dios llamara en estos últimos tiempos, lo llamó a continuar la restauración iniciada no por un profeta, como dice la Escritura, sino por un apóstol del Señor. Evidentemente, esta es una farsa, porque la Escritura no plantea que el Elías iba a empezar y su hijito lindo iba a continuar con la restauración, sino que claramente dice: y cuando él viniere restaurará todas las cosas. ¿Cuáles 40 pesos entonces? ¿Qué es lo que está diciendo este engañador aquí en el minuto 30:15 de su video, que te lo vuelvo a poner? ¿Qué iba a hacer Elías, Elías que había de venir? Todas, otra vez la palabra, todas las cosas. ¿Qué va a restaurar? Cuando esto pase, cuando esto suceda, es que vamos a ver cómo la obra de Dios se manifiesta y se inicia en el año de 1926. Repito, él está empleando la fecha moderna que adoptaron después. Te voy a mostrar con sus documentos que tenían una fecha distinta a la que ese engañador que te está jugando el dedo en la boca a ti, gente de la luz del mundo, te está diciendo. Pero antes vamos al minuto 34:10, donde vuelve a decir de que es Aarón y que él iba a restaurar todas las cosas, todas. No dice que iba a venir un continuador de la restauración, ¿no? Mira, escucha, 34:10 de este video. No, y la gente está bien entrada ahí siguiéndole el asunto a este David Mendoza. A ver. En su lugar, 34:10. Cristo como cabeza y la iglesia como su cuerpo. Estamos esperando con los que se fueron como los que están aquí el día de la venida del Señor. Pero para esto, ¿qué iba a hacer este Elías llamado Aarón? ¿Se fijan? ¿Qué iba a hacer este Elías? ¿A inventar algo nuevo? ¿A poner algo diferente? No, a restaurar. Otra vez la palabra, ¿a qué? A ver, ahora sí, vamos a ver qué había en el mundo.
la adoración como se debería de hacer a Dios. ¿Se fijan? Por eso le estoy diciendo, Elías no vino a restaurar el segundo. Otra vez, el segundo no vino a restaurar todas las cosas, tan solo vino a presentar al Cordero de Dios. Pero este Elías sí lo está diciendo, que él iba a ¿qué? A restaurar todas las cosas. Y al decir todas las cosas, quiere decir que no va a dejar nada. Pues, más claro ni el agua. Aarón no iba a dejar nada sin restaurar, es el Elías. Porque Malaquías no dice, te envío a Elías el profeta y a su hijito lindo y a su nietecito lindo para que continúen. Jesucristo no dijo, he aquí, a la verdad Elías vendrá primero y su hijito lindo para que siga restaurando después que se muera el Elías. Evidentemente te han engañado. No te quiero aburrir, pero en las cartas de Samuel, de forma tímida, muchas veces dice, 20 de julio de 1976, Guadalajara, Jalisco, 21, Samuel, llamado por Dios para continuar la obra de restauración de la primitiva iglesia cristiana. No, señor. No, señor, usted no debe continuar nada. Aarón debió haber restaurado todas las cosas. Dejemos ese punto, porque este engañador, por un lapso de 22 años, se pone como el continuador de la restauración. Y ahora ya está en el polvo de la tierra. Y el pobre de Nazón iba a continuar con la restauración, pero lo metieron al bote. Pero hermano y amigo, han violentado las escrituras, te han engañado y ni cuenta te das. Vamos a las fechas antes de que se alargue el video, porque si yo digo que la burra es parda, es porque tengo los pelos en la mano. Por supuesto que lo que la gente de la luz del mundo tiene en su mano y puede adquirir en Berea, es este libro que yo le llamo la versión Lin May, que está más deformado que Lin May. Es una retacería de mentiras. Pero por supuesto que atrás de este libro está René Rentería, que también muchos de los antiguos lo tienen, pero no lo leen, ni siquiera se han dado cuenta que los han engañado. Pero Chanfle, Cáspita, Zambomba, Recorcholis. Atrás del de René Rentería está el que le repartieron a los ministros y que yo lo tengo en mi poder y que muy pocos feligreses los mundanos lo han visto. Y este es el que te voy a citar. Y Chanfle, Cáspita, Zambomba, tenemos el documento Zuli atrás. Las hojas que le repartieron a los pastores exclusivamente en los tiempos en el 70 y tantos. Pero basta con citarte este y las cartas de Samuel para que veas cómo se manejaba la fecha de la restauración diferente al 6 de abril y era el 18 de julio de 1943. ¿Cuándo? Cuando el indio Eusebio se autobautiza él solito en el 43, el 18 de julio, y esa era la fecha de la restauración de la iglesia. O sea que ahorita se debía estar cantando, en lugar de decir, un 6 de abril la voz de Dios se oyó, se debería estar cantando 18 de julio de 1943. Bendita fecha que diera inicio. Pero como tú ya eres de otra generación, te jugaron el dedo en la boca, no estudias, te han engañado, yo cumplo con decirte, yo cumplo con mostrarte con tus propios documentos, aunque quizá te duela un poco, pero es nuestro deber
Vamos al grano, dijo el pollo. Estoy hablándote ahora del libro La Luz del Mundo, breve historia de la restauración de la primitiva iglesia cristiana. Fíjate bien el título. Precisamente el título es el tema que estamos tratando, la luz del mundo. Dice, no importa, hermano Gamaliel Mata, que se alargue el video, no nos aburre. Oh, gracias, José. A veces me dicen, hey, no los hagas tan largo. La gente dice, hey, hazlos más cortos, y otros, usted dele. Bueno, la luz del mundo. Breve historia de la restauración de la primitiva iglesia cristiana. ¿Quién escribió este libro? Los sabios de ese entonces. ¿Quién? R.B. José Julián Chávez Cuevas, que era cuñado de Samuel Joaquín, muy ilustrado según esto en las escrituras, y R.E. Alfonso Herrera García. Este libro se escribió la presente edición es para uso exclusivo del cuerpo ministerial de la Iglesia de la Luz del Mundo. Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra. Primera edición, agosto de 1976. Fíjate el año. Impreso en Editorial Las Tablas de Moisés, Guadalajara, Jalisco, México. Y ahí empieza, ¿no? Pero quiero que notes que el libro te está diciendo, nosotros, la luz del mundo, somos la iglesia de la restauración. Este es el título del libro. Y cuando ya te hace todo el relato, obviamente finaliza dándote la fecha, cuando según ellos, la voz de Dios se oyó y empezó la restauración de la iglesia de Jesucristo en la tierra, ¿no? Oh, hermanos, qué engaños tan grandes. Y el título de este cierre lo tenemos en la página 94, con el bautismo revelado. Esto te lo tengo que poner en pantalla, porque tú no tienes el ejemplar. Aunque yo ya lo subí a la web, en PDF, lo puedes descargar. Mira. El bautismo revelado. Aproximadamente al finalizar el primer tercio de 1943, estando el hermano Aarón durmiendo en su lecho, oyó una voz que le decía, la hora es, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados, invocando mi nombre. Haciendo historia sobre este mensaje que se narra a continuación, recordamos que en esta etapa la iglesia se encontraba en continua oración al Señor, manifestándose diferentes sueños en distintos lugares, donde ya estaba la iglesia del Señor, Tampico, Veracruz, México. Fíjate, ya estaba. Ya estaba sin estar restaurada, pero ya estaba. Eran sueños referentes a bautismos, lo cual a ellos les causaba asombro, pues decían unos a otros, ¿por qué será si ya todos somos bautizados? Esto sucedió poco después de la rebelión del 42. Fue cuando Chema dijo, tú violaste a Idea Velar y no vamos a permitir que te estén alabando a ti con cantos, ¿no? Y se separa la iglesia del Buen Pastor. Esto ya lo hemos visto. Con incertidumbre por estas declaraciones de Dios, contaban a sus compañeros los sueños que Dios les daba, hasta que por fin, llegándose el tiempo dispuesto por Dios a su siervo, conforme a Amós,
capítulo 3, o sea, es un profeta el hombre, pues, versículo 7. Porque nada hará el Señor sin que lo revele a sus siervos los profetas. Escucha bien. Fue en las primeras horas del día, de un día bendito, fíjate bien, un día bendito de ese año de 1943, que Dios quiso de nuevo volver a comunicarse para hacer conocer su voluntad en la tierra, descubriendo la base en que afirmaría la roca que es Cristo, en esta lluvia tardía. O sea, ellos son los buenos, pues. Por lo cual, en una visión maravillosa, le vuelve a hablar al hombre que él había escogido, y en prueba de su manifestación le da el texto del libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 16. Escucha bien, hermano. Con la diferencia que Dios le manifestó, mira cómo dice, ¿quién se lo manifestó? Dios. Con la diferencia que Dios, a ver, Dios le manifestó, a Aarón pues, Dios le manifestó en arcano oculto. Mira lo que le dijo Dios. ¿Qué le dijo Dios? La hora es de la restauración de la primitiva iglesia cristiana. Dios le manifestó a Aarón, su profeta, pues, en arcano oculto. Mira la voz de Dios lo que le dijo. La hora es de la restauración de la primitiva iglesia cristiana. En 1943. Ah, no, pero ahora cantan un 6 de abril la voz se oyó del año de 1926, o sea, 29 años atrás, que diera inicio a la restauración. Bendita la voz que dijo, tu nombre será Aarón. Y luego dice, bendita fecha que diera inicio. No, señores. No. Dio inicio en el año de 1943, según el libro de ellos, cuando Dios le dijo a Aarón, la hora es de la restauración de la primera iglesia, perdón, de la primitiva iglesia de Cristo. El hermano Aarón comunicó a la iglesia su deseo de que se hiciera ayuno, ¿verdad? Y ya, Julián Zamora y todos, pues, figúrate tú, Chencha, yo me voy a bautizar solito. Y ya, se bautiza solito. La fecha antigua, que según Dios le dijo a Aarón, fue el 18 de julio de 1943. Y era la fecha que se conmemoraba como la fecha o el inicio de la restauración de la iglesia cristiana primitiva, o sea, la luz del mundo, que dicen que son ellos los restaurados, y con ellos empezó todo el show. Pero no vayas a creer que es poca cosa que le hayan dado estos libros, esta edición para los ministros, y esto es lo que enseñaban por muchos años, y es la fecha que conmemoraban. No vayas a creer que solo en el libro hay vestigios. Ahora vamos a las cartas de Sammy, que tanto lo veneras y que tanto lo admiraste y que ni cuenta te diste que te jugó el dedo en la boca. A ver, un engaño de 29 años de diferencia, caramba, peor que la chimotrufia, ¿no? Yo como digo una cosa, digo otra, no importa, ustedes sigan para adelante. A ver, mira,
Esto es muy importante. Ahora te voy a leer la carta de Samuel Joaquín del 20 de julio de 1976. Este libro se escribió en agosto de 1976. Pero claro que las hojas de Zuli, o el documento Zuli, tenía años circulando entre los pastores, y también dice que esa fecha de 1943 era la fecha de la restauración de la iglesia. Tendré tiempo, aquí está, mira, me abrió como si fuera de Dios, me abrió solito. Dije, no tendré tiempo para buscarlo. Documento Zuli, la hora es de la restauración de la primitiva iglesia, nada más que aquí te dice cristiana espiritual, otro asunto, que ya lo hemos explicado. Pero ambos documentos dicen, fíjate cómo aquí todavía es más enfático el asunto de que Dios le habló. Mira, fue en las primeras horas del día antes del amanecer, que un día bendito, es un día bendito pues, de ese año, 1943, que Dios quiso de nuevo volver a comunicarse a la tierra para hacer conocer su voluntad, descubriendo la base en que afirmaría la roca, que es Cristo, en esta lluvia tardía, por lo cual, en una visión maravillosa, mira, o esto es verdad o esto es mentira, o aquí Dios mintió en la fecha, o el mentiroso es el indio Eusebio, pero aquí dice que en una visión maravillosa, le vuelve a hablar al hombre que él había escogido, Romanos 11:20, fíjate que acá en el otro libro ya no te pone Romanos, sino Malaquías, ¿no? Amós, no hará nada, dice, y como comprobación a su manifestación le dio el texto de Hechos 22:16, con la diferencia de que Dios le manifestó. O aquí Dios mintió, o mintió el indio Eusebio, porque ahora manejan el 6 de abril del 26. Dice, en Arcano Oculto, la hora es de la restauración de la primitiva iglesia cristiana espiritual. Increíble, hermanos. Es que Aarón se inventó todo esto. Él ahí estaba diciendo, quiero volver a lo que practicaba la IEC. Pero en el libro de Chávez Herrera, que es posterior, ya le quitó espiritual. Y ahí viene, mentira, tras mentira, tras mentira. ¿Qué hace Sammy cuando de forma tímida sube al poder? Ese año, cuando sale ese libro, y las hojitas tenían años circulando, te menciona la bendita fecha, que no es la bendita fecha del 6 de abril que diera inicio a la restauración, sino el 18 de julio de 1943. Estos tan pesados, hermanos y amigos, han sido restaurados 2 veces. Increíble, ¿no? Te lo leo para finalizar el video. ...20 de julio de 1976... Guadalajara, Jalisco. Samuel, llamado por Dios para continuar la obra de restauración. Ya dijimos que Jesucristo no dijo, Elías vendrá y restaurará una parte de las cosas y su hijito lindo va a continuar con la obra de restauración, y cuando se muera su hijito lindo seguirá su nietecito lindo. No, señor. No, pero bueno, él según viene a continuar la obra del profeta que no logró continuar,
que no logró restaurar todas las cosas como decían las escrituras de la primitiva iglesia cristiana, ¿no? A los santos redimidos por la reconciliación otorgada en Cristo Jesús, gracia y paz del Señor sea en vuestros corazones, sintiendo todavía el aleteo espiritual, que dejara en nuestros corazones el Espíritu de Dios, como creo lo habéis sentido vosotros en vuestro lugar. Escuche esto. Al recordar en estos días pasados la conmemoración, esto se conmemoraba, dada por Dios a su apóstol, nuestro hermano Aarón Joaquín, en la fecha memorable del día 18 de julio de 1943, con el mandamiento de Hechos 22:16, levántate y bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. Siento el deseo de comunicaros que fuimos visitados por Dios y bla, 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 bla. Pero Sammy está recordando la conmemoración dada por Dios a su apóstol, nuestro hermano Aarón, en la fecha memorable del día 18 de julio de 1943, que era lo que se celebraba, no el 6 de abril. En los libros antiguos de la luz del mundo, el 6 de abril le cambian el nombre a Aarón. Y en el 43 se convierte en apóstol cuando se zambulle él solito. Y cuando se zambulle él solito, ahí empieza la bendita fecha de la restauración de la iglesia de Cristo. Pero como no correspondía a la doctrina que ya se estaban inventando, que el Señor era apóstol y que con él empezaba el evangelio verdadero, porque ya para el 43 el Señor había fundado iglesias, hecho santas cenas, ya llevaba 5 bautismos el ingrato, ya había ordenado ministros. Entonces dijo, no, pues, si se me fueron los que Lino Figueroa, que me había bautizado a mí, pues ahora para que todo quede en casita me bautizo yo solito. De aquí empieza la restauración para acá. Entonces, ya Berea con el cuento del apostolado, dejaron de llamarle profeta, luego lo cambiaron lo hicieron apóstol en la tumba, y como no concuerda que sea apóstol después de que hizo santas cenas y todo el rollo, pues, imagínate tú, un tipo que no tiene autoridad, no es ni profeta ni es nada, ya bautizando y fundando y pues dando ministerios, ¿y quién te envió? Entonces, no conviene a mis intereses doctrinales. Entonces, los redactores torpes de Berea hacen una verdadera ensalada, increíble, pero lo tienen que convertir en apóstol desde el 26, para que todos los bautismos y las santas cenas y todo el rollo que se tiró hasta el 43 tengan validez, por supuesto. Pero aún en el mismo libro hay unas contradicciones crasas, increíbles. Mira, no quiero aburrirte, dicen los de la luz del mundo, no nos aburre, sígale adelante. Bueno, 10 minutitos más. Mira, te voy a mostrar 2 contradicciones aquí increíbles. Página 34. Página 34 de Berea, nomás para que vean lo torpe de esta gente. Ay, hermanos.
Te lo pongo en pantalla. Página 34 de Berea. Le acaba de hablar Dios en las estrellas, ahí en el adobe, ¿no? Dice, en aquella manifestación, fíjate bien, entendió el apóstol Aarón Joaquín González, ya le están llamando apóstol ahí. Fíjate lo que entendió. 1, el establecimiento de una alianza, de un nuevo pacto con Dios, con la humanidad. Punto y coma, está enumerando, 2, ¿qué entendió? ¿Qué entendió el apóstol ahí? En 1926. La restauración de la primitiva iglesia de Jesucristo, ahí lo entendió. A través de la elección, fíjate, hasta la elección. ¿Sabías tú que la elección se inventó en tiempos modernos? Pero en el 26 ya entendía él la elección, ¿no? Entonces, yo había conocido coches, pero no tan trompudos, hermanos. A ver, desde arriba. En aquella manifestación, hablando de las estrellas, estoy hablándote de la página, chécalo en tu casa, es la página 34. Fíjate todo lo que entiende el ya apóstol convertido por Berea de un plumazo. Entendió el apóstol Aarón Joaquín González. 1, el establecimiento de una alianza, de un nuevo pacto con Dios, con la humanidad. Entendió también, fíjate, punto y coma, la restauración de la primitiva iglesia de Jesucristo, en el 26. A través de la elección, hasta la elección se sabía el Señor, en el 26. Hecha un hombre humilde y sencillo, nueva muestra de misericordia y gracia para con los hombres. Yo le digo, compárese con la página 38, porque yo cuando lo leí, dije, no, porque en el 38 te dice, y termino el video, en la página 38 te dice, que no. Dice, más tarde comprenderían que el hermano Aarón Joaquín González sería el mensajero de esperanza, apóstol de la restauración con la primitiva iglesia de Cristo. Allá lo comprendía y aquí dice que más tarde lo haría, ¿no? Pero lo peor de todo es que en la página 118, que estamos hablando ya del año de 1943, que es precisamente el meollo de nuestro argumento, increíble. Mire, dice así, en la página 118, ya en el 43, y termino el video. Dice, bautízate invocando mi nombre. Frase singular que solo corresponde a un linaje, a una jerarquía espiritual, a un apóstol. Él había recibido esa orden, ya estamos hablando del 43. La repasó palabra por palabra. Sentía estremecerse. El sudor cubrió su rostro. Escucha esta frase y con esto termino. Ni él mismo advertía que el apostolado continuara después del apostolado de Pablo. Pues en el 43, ni él mismo advertía que el apostolado continuara después del apostolado de Pablo. Ahora sí, ya cuando se bautiza es el enlace entre Dios, ahí lo comprendió. O sea, lo comprende en el 26 y siempre no lo comprende y luego lo vuelve a comprender acá en el 43. Esto es basura, hermano. Con tus mismos documentos te he demostrado que te han fabricado apóstoles de cartón
y me despido con dos frases. La primera: es más fácil despertar al dormido que al que se hace el dormido. Y otra frase, mucho menos o nada sarcástica, sino más benigna: te invito a que abandones a los falsos cristos de las pasarelas luzmundanas y busques al Cristo verdadero de la Biblia, que vive y reina para siempre. Bendiciones. Can't stand that piano playing around here. But Happy don't care what Mama don't allow, he's gonna